Hay hombres que no son perfectos y lo sabemos. No te voy a presentar a un héroe sin defectos. Te voy a presentar a un hombre real, con errores reales. Un hombre que amó de verdad, que construyó de verdad y que al final perdió de verdad. Pero esta historia no es sobre lo que perdió, es sobre lo que ella decidió hacer después de que él cometiera un error. Y sobre lo que esas decisiones le costaron a dos niñas que no tenían nada que ver en el problema. Lo único que esas niñas querían era que sus padres se amaran. Así que quédate, porque esta historia no tiene unos villanos de película. Tiene personas reales, tomando decisiones reales y pagando un precio real. Hay un tipo de hombre que no llama la atención cuando entra en un cuarto. No es el más alto, no es el más ruidoso, no es el que domina todas las conversaciones. Es el que trabaja en silencio, el que llega temprano y se va tarde, el que ahorra cuando todos gastan, el que sueña en concreto y madera, en paredes propias, en techo propio. Así era Daniel, un hombre de esos que el mundo moderno ya casi no sabe conocer. Un hombre fiel, trabajador, honrado, con la cabeza puesta en construir algo que durara. Pero Daniel también era humano. Y nosotros los humanos tenemos grietas. No somos perfectos. La grieta de Daniel era pequeña, comparada con lo que vendría mucho después. Era la mirada, no el tacto, no la traición, solamente la mirada. Admiraba a otras mujeres. Él lo sabía. No lo ocultaba del todo, o al menos no sabía ocultarlo. Camila no era fácil de ignorar. Tenía esa energía que algunos llaman carisma y otros llaman peligro, dependiendo del momento en que tú la conoces. Se conocieron en una reunión de amigos en común. Ella llegó tarde, como siempre llegaba, como si supiera que entrar cuando todos ya están garantiza que todos te vean. Daniel la vio y algo en él, que normalmente se mantenía tranquilo, se movió. No fue de inmediato. Camila no era de las que se entregan rápido, era de las que te hacen trabajar. Daniel trabajó. La llamaba, aparecía. Era constante en una época donde la constancia ya era una rareza. Le llevaba cosas pequeñas, no regalos caros, detalles que decían, sabes, te estaba pensando. Y Camila, poco a poco, fue cayendo. No de golpe, poco a poco. Como cae la gente que en el fondo tiene miedo de caer. Se enamoraron de verdad. De eso no hay duda. Hubo un tiempo en que se miraban de la manera en que solo se miran las personas que creen que encontraron algo real. Construyeron un hogar, no perfecto, pero suyo. Y dentro de ese hogar llegaron dos niñas. Dos niñas que desde el primer día llenaron ese espacio de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Eso era lo que había. Eso era lo que estaba en juego. Nadie sabe exactamente cuándo empezó a cambiar. Esas cosas
no tienen fecha, no tienen un momento preciso, solo tienen un día en que te das cuenta de que la persona que tienes al lado ya no es la misma que eligió estar ahí. Daniel cometió su error. Miradas, comentarios, esa admiración que nunca cruzó la línea, pero que Camila vio. Y obviamente le dolió. Ese dolor era legítimo. Nadie te va a decir que no. Pero lo que Camila hizo con ese dolor no fue hablar, no fue llorar juntos, incluso no fue construir desde ahí. Lo que Camila hizo fue guardar ese dolor como una llave y usarla para abrir una puerta que llevaba tiempo queriendo abrir. Algo en Camila estaba cambiando. Ni ella misma parecía entender por qué. Primero, fueron salidas. Una vez, 2 veces. Luego, era casi cualquier fin de semana. Amigas nuevas que Daniel no conocía. Lugares que nunca mencionaba con detalle. Horas de llegada que se fueron corriendo sin explicación alguna. Daniel preguntaba y Camila respondía con la tranquilidad de alguien que ha ensayado la respuesta antes de que le pregunten. Todo bien, son amigas, no seas así. Y Daniel, que confiaba, que la amaba, que no quería ser el hombre controlador, se quedaba callado. Volvía a su trabajo, volvía a sus planes, volvía a construir ese futuro que en la mente de Camila ya había empezado a desvanecerse. Algo en Camila estaba cambiado. Tal vez era el cansancio, tal vez era algo que nunca dijo en voz alta, tal vez era algo que ni ella sabía nombrar, pero el alcohol se volvió compañero frecuente. Las amistades que entraron en su vida no eran el tipo de amistades que construyen a una persona. Eran el tipo que te convencen de que lo que tienes en casa es una jaula. Y Camila empezó a escucharlas. Era el cumpleaños de su hija mayor, 5 años. Daniel había preparado todo. El pastel, los globos, la pequeña decoración que había armado la noche anterior mientras las niñas dormían. Esperaron 1 hora, 2 horas. La niña preguntó por su mamá, con esa inocencia que solo tienen los niños, que todavía no entienden que hay adultos que fallan. Daniel le dijo que ya venía, que seguro se había tardado, que ya estaba llegando. La niña esperó con su vestido de cumpleaños, sentada en la silla, mirando la puerta. Cada vez que escuchaba un carro afuera, salía corriendo, pensando que era su madre. Pero no era ella. Daniel sonreía, fingiendo que todo estaba bien, fingiendo que no estaba preocupado, fingiendo que no estaba avergonzado. Pero cuando eres padre, a veces tienes que mentir para proteger a tus hijos, aunque te estés rompiendo por dentro. Camila no llegó. No esa noche, llegó horas después, sin explicación que cerrara bien, con el dolor de una noche
que no había pasado donde dijo. Daniel no dijo nada frente a las niñas. Apagó las velas del pastel que nadie había partido, acostó a su hija y se quedó solo en esa cocina, con los globos todavía inflados y algo dentro que esa noche se rompió para siempre. No fue una pelea lo que lo terminó de quebrar. No fue un grito. No fue una confesión. Fue una noche cualquiera. Camila dormía. El teléfono quedó sobre la mesa. Daniel no lo buscó. No lo quería ver. Porque hay verdades que a veces uno evita. Precisamente porque sabe que cuando lleguen no va a haber vuelta atrás. Pero la pantalla se iluminó sola. Un mensaje de solo una línea. Nada explícito, nada gráfico, pero suficiente. Suficiente para entender que la persona que dormía a su lado ya no estaba realmente ahí. Daniel dejó el teléfono donde estaba. No despertó a Camila. No gritó. No rompió nada. Se sentó en la oscuridad de esa sala y se quedó quieto. Por un tiempo que no supo medir. Porque hay dolores que no hacen ruido cuando llegan. Solo pesan. Y ese peso, esa noche, se instaló en él para quedarse. No fue uno, fueron varios. Cada uno llegó envuelto en la emoción de lo nuevo, en la mentira de lo intenso. Camila lo llamaba amor, pero el amor no desaparece en semanas. El amor no te usa y te devuelve al punto del inicio más vacío que antes. Lo que Camila buscaba en esos hombres no era amor, era llenarse de algo que llevaba tiempo sintiéndose hueco desde adentro. Y esos hombres lo sabían. No todos lo dicen con palabras, pero lo saben y se aprovechan. Uno tras otro, prometiendo lo que ella necesitaba escuchar, tomando lo que querían tomar y desapareciendo, dejándola cada vez un poco más sola de lo que estaba antes. En medio de todo eso, estaban ellas, dos niñas, con los ojos abiertos, con la memoria que tienen los niños de guardar todo lo que los adultos creen que no ven. Pero los niños siempre ven. Siempre. Recuérdalo. Siempre entienden más de lo que los adultos quieren creer. Las niñas veían a su madre llegar tarde. Veían el cambio en su energía. Sentían la tensión en el aire antes de que los adultos abrieran la boca. Y veían a su padre, callado, firme, dolorido, pero presente. Nunca hablando mal de su madre frente a ellas. Nunca usando su dolor como arma. Ese contraste, aunque nadie se los explicó, lo fueron entendiendo solas. Y con el tiempo, con la madurez que da ver demasiado
desde muy pequeño. Hoy esas niñas saben, no porque alguien se los haya dicho, sino porque lo vivieron. Y eso, para bien o para mal, no se olvide. Las relaciones no siempre terminan con una infidelidad. A veces terminan mucho antes. Terminan el día que una persona deja de luchar por ellas. Llegó un punto en que Daniel ya no tenía energía para sostener lo que solo él estaba sosteniendo. El amor seguía ahí. Eso era lo más cruel. No se fue el amor. Se fue la posibilidad. La posibilidad de que las cosas fueran diferentes. La posibilidad de que ella eligiera distinto. La posibilidad de que lo que construyeron juntos valiera más de lo que ella buscaba afuera. La separación llegó, sin gritos grandes, sin una escena de película, con el cansancio silencioso de quien ya sabe que no hay más que hacer. Daniel salió de esa casa con menos de lo que entró, no en cosas, en fe, en esa fe tranquila que tenía antes de que le enseñaran que construir para alguien no garantiza que ese alguien quiera quedarse. Daniel volvió a ser el hombre que siempre fue, sin prisa, sin ruido. Siguió siendo padre, a distancia cuando tocaba, de cerca cuando podía. Llamadas, visitas, presencia en lo que se puede y dolor en lo que no. Las niñas crecieron viendo eso y lo que vieron no se los tuvo que explicar nadie. Camila siguió su camino, pero con los años la música se fue apagando y en el silencio que quedó apareció algo que el ruido había estado tapando todo ese tiempo: el vacío. Ese vacío que no tiene dirección, que no tiene nombre, que simplemente está. Esta historia no es sobre un hombre perfecto, ya lo dijimos desde el principio. Daniel tuvo su error. Miró cuando no debía mirar. Admiró cuando debió haber puesto los ojos en lo que tenía en casa. Ese error fue real. Pero hay una diferencia enorme entre un error y una decisión. Daniel cometió un error. Camila tomó decisiones, una tras otra, consciente y durante años. Y hay una pregunta que queda flotando cuando uno escucha esta historia. ¿En qué momento dejamos de responsabilizarnos de lo que hacemos con el dolor que sentimos? Hoy Daniel sigue en pie, sin amargura que se note, sin odio que lo consuma, con la certeza tranquila de quien sabe quién es, aunque el mundo a veces no lo vea. Y esas dos niñas lo saben también. No porque él se los haya dicho, sino porque lo han visto todos los días, en silencio, construyendo. Aunque ya no haya una casa que construir. Y quizás lo más triste no es que Daniel perdiera su hogar, es que las dos personas que más amaba en el mundo crecieron viendo cómo se destruía.
Porque algunas personas descubren demasiado tarde que no perdieron una casa, no pierdes dinero, no pierdes un matrimonio, perdieron a la única persona que todavía estaba dispuesta a quedarse. Y cuando entienden eso, ya no queda nadie esperando. Y Daniel se quedó mejor solo que mal acompañado, cuidando a sus dos hermosas hijas cada vez que puede, porque lamentablemente no puede vivir junto a ellos. Pero es feliz mientras espera a la mujer correcta. Si esta historia te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Dime qué te pareció. Y recuerda que el karma existe y siempre llega, de una manera o de otra. Lo que tú haces, se te regresa. Dale like y suscríbete para más historias.